y se escuchaban sobre todo ruidos de niños jugando, como ciertas risitas. La cama tal, le digo, no tiene paciente. Me dice ella, ¿cómo no? Se acabo de ir. Y dije yo, pues no, le digo, llámeme si quiere loco, va, le digo, pero ahí no hay nadie. Estudiante, una doctora joven, no podía hablar, estaba temblando. Entonces fue así como que nos volteamos a ver la guardia y yo, y fue como que nos dimos cuenta que le había pasado algo con la niña, o sea, que le tocó a ella ese momento, ¿verdad? Entonces ya la guardia le dice, ¿estás bien? Y ella así toda temblando, nada más le decía que no, y le dice ella, ¿te topaste a la niña, verdad? Cuando pierde ya los estribos es cuando la niña corre hacia el pasillo de salida y se le alcanzan a ver los chonguitos ya de una niña como tal. Y dice que hace escuchar una risa. Entonces ya la doctora fue cuando perdió los estribos y salió corriendo. Me apunta y dice, es él es el que traía, él es el joven que traía a esta persona. Yo vi que él lo traía, él nos puede decir, y hermano, ¿qué le dices? O sea, te lo digo personal, son tus amigos. ¿Qué le digo a tus amigos? Que yo te traje bien y que ya no estás. Venimos en la carretera, en tu lado izquierdo viene el piloto y tu lado izquierdo de la carretera, los cuatro vimos una silueta blanca. Bienvenidos a un episodio más de su podcast La Caja. Los saludos, amigo Cargo, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que es camillero actualmente de un hospital, que nos viene a platicar historias paranormales y situaciones que le han pasado dentro. Y como es algo un poco fuerte y que no puede salir sus rostros, pues lo tenemos de una forma anónima. Para las personas que a lo mejor vean que trae una máscara es por lo mismo, y espero que les guste esta plática. Y recuerden darle like, compartir y suscribirse y activar la campanita para que sigan viendo más videos. Así que comenzamos. Y bueno, amigo, aquí tengo unas preguntas. Claro. Para que nos vengas a platicar un poco de lo que haces. Dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el hospital y en qué área estás actualmente? Yo tengo trabajando ya más de 10 años en el hospital, en el área de salud. He tenido varias categorías y en la última en la que me desempeño, pues soy camillero ahí en el hospital. ¿Desde un principio empezaste como camillero o qué hiciste al principio que llegaste ahí? No, yo empecé en el área de intendencia. Ahí empecé, después ya con el tiempo fui cambiando de categoría y ya entré más al área del paciente, que es moverlos o trasladarlos. Y pues ahí fue cuando empezó más el contacto con otro tipo de experiencias. ¿Recuerdas cuál fue tu experiencia paranormal? Sí, pues hay varias. Como lo he comentado con amistades y ahora contigo, a veces son energías a final de cuentas. Como en todo buen hospital, pues hay gente que no la libra, que llega ya muy enfermo y la verdad, pues ahí quedan, ahí se desviven y pues llega un punto en el que uno se acostumbra poco a poco, con el tiempo, con los años, pero cuando algo sucede distinto a lo que comúnmente pasa, pues es cuando ya uno dice esto no es normal y es una experiencia paranormal tal vez. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste algo extraño pasando ahí en tu turno? Sí, sobre todo más, fue una sensación grupal, o sea, realmente fue algo como que hace muchos años que estábamos en el área de los rayos X y que vienen siendo las tomografías, que son las tomas exclusivas al cráneo. Ahí luego nos juntábamos en las noches, cuando estaba el turno de noche,
nos juntábamos los compañeros que a cenar o cosas así. Y por lo regular había ciertos ruidos comunes de un hospital, los elevadores, la gente en las escaleras. Es algo muy común en los hospitales, o que cierran cierta puerta que tiene cadenas o así. Pero en esa ocasión estábamos en un área que ya en la noche está pues cerrada, no al público, más que cierto uno que otro trabajador, y se escuchaban sobre todo ruidos de niños jugando, como ciertas risitas. Y fue como que la primera vez que yo dije, es normal, o sea, estamos en un área que ahorita no tiene por qué haber niños, que se maneja, como te digo, mucha energía, que se puede quedar estancada, pero pues que no es normal que esté sucediendo eso, ¿verdad? ¿Sientes que es lo mismo el trabajar de día y de noche, hablando energéticamente? Fíjate que va a sonar un poquito al revés. Yo creo que en lo que es en cuestión de día se maneja mucho más energía, y en la noche es cuando se libera. Yo también he platicado con amistades y siempre han dicho que en el transcurso que luego pasan las horas de entre las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, se liberan todas las energías, las buenas, las malas, por así decirlo. Entonces es cuando más uno tiene esa percepción. Entonces sí te puedo decir que en el día se manejan mucho más energías por todo el tumulto que está en el hospital, por las situaciones de alegría, que gente que se va de alta, tristeza, que gente, pues te digo, tiene los decesos. Entonces se maneja mucha energía en la parte del día, y como que en la noche es como que ese boom, que todo se empieza a liberar, todo se empieza a salir. Entonces digamos que las actividades más fuertes son en la noche, pero yo digo que es un poquito al revés el hecho de decir que en el día se siente mucho más vibra, tanto de la gente como de hasta de los mismos trabajadores. ¿Nos puedes platicar un poquito más de tu trabajo, o sea, en cuestión de camillero? Porque a lo mejor las personas que no saben mucho de hospitales y todo eso, a veces piensan que nomás es traer la pura camilla. Si es que llega una ambulancia, un herido, y lo llevan, lo traen, o sea, ¿nos puedes platicar un poco? Sí, claro. Bueno, las funciones en el hospital son muy variadas. Sí, obviamente nuestro trabajo principal es movilizar al paciente, tanto en una camilla, en una silla, o incluso a veces si lo amerita, pues el paciente caminando. Pero pues también nosotros apoyamos al área de enfermería a cambiar la ropa, a cambiar las sábanas, o cambiar pañales para pacientes de la tercera edad. Y también nos toca, por desgracia, amortajar los cuerpos cuando hay ese deceso. Pues nos toca a nosotros hacer el movimiento con las enfermeras para que los podamos poner en sus sábanas o en sus bolsas, y por ende somos los que llevamos ese cuerpo hasta la parte del mortorio. Somos nosotros. Somos los últimos en convivir con la persona que en ese momento perdió la vida. Y en eso, en todo lo que haces, ¿has visto o escuchado algo extraño? Algo que digas, esto no tiene explicación. Sí, fíjate que para la gente que conoce es muy común que cuando tú llevas un cuerpo, pues tiene ciertas reacciones, todavía hay ciertos nervios que están despiertos. Entonces tú, al acomodar el paciente, pues igual le puedes tocar una cierta articulación que haga que se mueva, que haga como que los brazos los despega, porque se les pone a veces en algunos hospitales vienen con ciertas bolsas que tú puedes colocar los brazos adecuados para que vaya más cómodo el paciente, y ha tocado que se despegan o que mueven los brazos, que se han querido como que levantar o han hecho ruidos. Eso es muy común. Yo creo que para quien no lo vive, pues obviamente se espantan o lo ven muy, muy feo, pero sí es muy común que eso pase. Yo creo que lo más, no sé, lo más raro que me pasó fue que el paciente sacara el aire que tenía dentro, pero su posición, yo quiero pensar, espero que se haya sido eso, su posición de las cuerdas vocales, se escuchó un ruido muy fuerte, o sea, muy, muy, muy grueso el ruido, muy como
muy oscuro, por así decirlo, o sea, no era un ruido normal. Y cuando pasaba con otros pacientes, pues era un ruido normal, un quejido normal. Y con ese paciente exclusivamente sonó muy raro, muy fuerte, muy grave la voz, así. Y fue pues prolongado el ruido, fueron como a lo mejor 5 segundos de esa exhalación de aire del paciente. Y así, bueno, pues en otras ocasiones el hecho de ir moviendo la camilla y ver cómo el paciente alcanza como a quererse sentar, pues sí te saca de onda. Pues, hace ratitos que estamos detrás de cámaras, ¿Mm? me ibas a platicar una historia que te dije, no, espérame, no la digas, para tener como que la primera impresión. No sé si es uno de los casos así fuertes que has tenido. Yo ¿Sí me creo puedes que platicar? sí, yo creo que es el más fuerte que he tenido, porque hasta la fecha han pasado pues ya casi 5 años y no le encuentro una explicación, no sé qué fue lo que vi, ahí sí te puedo decir que fue algo que alcancé a ver. Estábamos en los tiempos de COVID, en aquellos años tan difíciles, y bueno, pues a mí me tocó ser parte de la primera línea de defensa del COVID en el hospital. Entonces yo trabajaba en el turno de noche y ya estaba como camillero. Entonces, ahí pasaron muchas historias, pero la que más me marcó, que hasta la fecha te digo, no sé describir, no sé encontrarle una descripción a lo que pasó. En el transcurso de la madrugada, nosotros estábamos encerrados, nosotros no podíamos salir, entrábamos a las 9 de la noche, nos armábamos con los kits del COVID y salíamos hasta las 7 de la mañana. Muchas ocasiones no comíamos, no tomábamos agua, nada. O sea, sí era muy pesado, la verdad. Ya en los últimos meses que empezó a calmarse un poco lo del COVID, nos daban chance de pues salir un poquito al baño, salir un poquito a tomar agua, salir un poquito a cenar. Entonces en el hospital donde trabajo, en la parte de atrás hay comida, venden hasta ciertas horas de la madrugada, venden comida. Entonces a mí se me ocurrió simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a ir a cenar, ya no aguanto, tengo mucha hambre y me salí. No voy a decir como todos de que no eran las 3 de la mañana, no. Yo recuerdo que era la madrugada, sí pasaban de las 2 de la mañana, y salgo yo por el pasillo principal donde nosotros los trabajadores entramos a ese hospital. Entonces, al ir caminando, que es un pasillo muy largo, al ir caminando, al final del pasillo, que es la parte de la salida del hospital, veo una bruma blanca, demasiado alta para hacer niebla, para hacer, no sé, lo que yo pensé en ese momento fue, pues es neblina, ¿no? Y ya, como en otras ocasiones ha pasado. Pero era muy temprano para que fuera neblina. La neblina empieza como a partir de las 5 o 6 de la mañana, un poquito antes. Y sí me sacó mucho de onda y me acerqué lo suficiente para ver que sí, literalmente, sí era una bruma que estaba saliendo de uno de esos departamentos que tenemos en el hospital. Yo pensé que era la parte de afuera, incluso tomé una salida por un costado del hospital de ese pasillo para pues asegurarme que era neblina, y yo sorpresa, pues no, cuando salí a la calle no había nada de neblina. Todavía llegué al puesto de comida y todavía sentado me seguía preguntando qué es lo que había visto y seguía buscando en las calles pues que están ahí, si había neblina, si había rocío, no sé, algo que pudiera relacionarlo, y no, nunca lo puedo explicar. Y de hecho pues, tengo la evidencia, te la pasaré para que pongas en tu producción, porque sí, no lo explico, no sé qué fue, no me atreví a atravesarla, dije no, sí me gusta mucho el tema y conozco del tema, pero no me quise meter en problemas y dije no, mejor no. Y yo creo que esa ha sido la experiencia más fuerte en cuestión a no tener una explicación detrás de. ¿Alguna vez en esto de tu trabajo, porque ya me dices que tienes algunos años especialmente en este hospital, ya alguna vez has escuchado a lo mejor alguna historia, algún suceso que a alguien más le haya pasado, algún paciente o compañero que coincida con la tuya? Sí, fíjate que en una ocasión, estando en mis primeros años, igual en el turno de noche, digo que es cuando pasan un poco más las cosas, en el turno de noche yo estaba en el área de intendencia en aquel entonces había una conjunción con la enfermería de cuando
está la cama sucia. Para poder entregar la cama al siguiente paciente en el área de pisos, pues uno tiene que limpiarla y hacer todo el aseo dentro del cuarto para el siguiente paciente que va a subir. Entonces, igual era tarde, no recuerdo la hora, y recuerdo que paso yo por el pasillo donde está esta cama y veo nada más el cobertor puesto, así nada más. Entonces voy con la enfermera y le comento, le digo, disculpe compañera, el paciente ya no está, se fue de alta, quiere que le limpie la cama. Le digo, porque voy a bajar a cenar. Y me dice, no, dice, no se ha ido ningún paciente. Y le dije yo, no, sí, le dije, la cama, no recuerdo cuál, le digo, la cama tal, le digo, no tiene paciente. Y me dice, ya, ¿cómo no? Si acabo de ir. Y dije yo, pues no, le digo, llámeme si quiere, loco, va, le digo, pero ahí no hay nadie. Entonces ella me dice, no, si tiene como 10 minutos que fui. Entonces ella, en cierta risa, en cierto nervio, me dice, ay, no es cierto, y se para de la estación de enfermería y va conmigo a la cama. Y sí, nos damos cuenta que nada más estaba el cobertor, o sea, y estaba el cobertor extendido. Que digas tú, a lo mejor estaba en bulto, así para darte una idea que había un paciente o algo, pues no, el cobertor estaba así extendido, y mal tendido obviamente, pero extendido. Entonces la compañera pues sí se puso blanca, se puso pálida y dijo, es que tiene como 10 minutos que vine con el señor, y lo vi y todo. Dije, bueno, pues es que ahí sí no sé, le digo. Entonces me dice, no, bueno, haz de cuenta que lo dejamos pasar esos segunditos, y fue como que sí, no, límpialo. Y ya, me dedico a hacer la limpieza de la cama, voltó el colchón y todo. Al momento en que voltó el colchón, mucha gente pone figuras religiosas en los cuartos para sus pacientes, obviamente, ¿va? Sus familiares. Entonces, pues nosotros tratamos de guardarlas lo más que se pueda, porque hay familiares que luego regresan por esas figuritas, esas imágenes. Entonces, pues ya quité todo, ya limpié todo, y cuando voy para el salón de enfermeras para decir que ya estaba limpia, ya la compañera estaba todavía temblando y estaba blanca, estaba muy, muy espantada. Y ya le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿todo bien? Y me dice ella, empieza a revisar el expediente y el sistema, y resulta que la persona pues sí se había desvivido hace como 20 minutos antes de que nosotros nos diéramos cuenta. Entonces sí nos impactamos, sí nos quedamos así como que, o sea, ¿en qué momento ella vio a ese paciente que todavía estaba ahí? Y pues ahora sí que le pasó a ella el susto, ¿verdad? Pero pues sí me quedé también muy impactado, porque ella estaba ya en un tema nervioso, en una crisis nerviosa del susto que tenía al leer que el paciente pues ya había fallecido casi media hora antes de que había pasado ese suceso. O sea, para corroborar, me estás diciendo que, por ejemplo, ahí donde tú donde limpias ahí los pacientes, es porque obviamente están todavía vivos. Así es. Pero ella atendió a este paciente y se retiró, y se dio cuenta mucho más tarde que ya había fallecido, por ende no debía de estar ahí. Exactamente. Sí, porque realmente el susto fue que yo vi realmente que la cama ya no estaba habitada, ya no estaba el paciente, y dije yo, pues la voy a limpiar, ¿no? Antes de que me lo pidan. Entonces, cuando voy con ella, me dice, no, es que el paciente todavía sigue ahí, y ella estaba aferrada que el paciente seguía ahí. Y ya cuando te digo que hicimos el trabajo, ella se dio cuenta que el paciente ya tenía rato que había fallecido, y que obviamente ya no estaba en esa área. Y pues sí, fue algo muy extraño. Ahí en tu trabajo, ¿hay a lo mejor historias que se repitan entre compañeros o pacientes, que pueda ser o se pueda considerar leyendas internas ahí dentro del hospital? Sí, fíjate que, bueno, la más común es la de la enfermera que todo el mundo ve o que todo el mundo se topa. Yo no he tenido más bien la fortuna de que me pase esa situación, pero te puedo decir que en el hospital de trabajo yo, hay un área de pediatría, que es la parte de todos los niños, y hay algo común, muchos compañeros, incluso gente de seguridad del hospital, que les ha pasado que ven a una niña en esa parte del hospital. Repito, al ser un hospital vas a contar de todas las emociones, tanto felicidad como tristeza, y pues también pasa con los infantes. Entonces, decían en aquel entonces que había una niña que duró mucho tiempo en el hospital
internada, y entonces hizo mucha amistad con los compañeros en aquellos años, hasta que la niña pues ya su cuerpo no dio de más, ya no pudo sobrevivir, y que dicen que se quedó el alma de ella en el hospital, y muchos compañeros han relacionado muchas historias con ella. Yo la que recuerdo más, que incluso estaba una guardia de seguridad y estaba una doctora en aquellos entonces, y yo estaba, te digo, estaba de intendencia, estaba esperando que me dieran luz verde para entrar a la parte de los cuartos a limpiar, sacar basuras y cosas así, y estoy platicando yo con la guardia, y llega la doctora, y en ese mismo piso, todo que es pediatría, al fondo es la parte de donde guardan los refrigeradores con las lechitas de los bebés y todo ese rollo. Entonces ahí están todos los refris donde guardan todo eso. Entonces la doctora dice, no, vengo por unas fórmulas que le llaman, vengo por unas fórmulas, y ya se mete la doctora y ya se va para adentro. Entonces estamos platicando la guardia y yo todavía, y pasan, no sé, hermano, 40 segundos yo creo, y la doctora regresa en un mar de llanto, temblando, blanca, muy, muy preocupada, y ya la guardia le dice, ¿qué pasó? ¿Le estás bien? ¿Qué te pasó? Y la chava no podía hablar. Estoy hablando con una doctora estudiante, una doctora joven, no podía hablar, estaba temblando. Entonces fue así como que nos volteamos a ver la guardia y yo, y fue como que nos dimos cuenta que le había pasado con la niña, o sea, que le tocó a ella ese momento, ¿verdad? Entonces ya la guardia le dice, ¿estás bien? Y ella así toda temblando, nada más le decía que no, y le dice ella, ¿te topaste a la niña, verdad? Entonces ya yo sonrío, y la doctora así de, no, sí, y llore, y comenta la doctora en ese momento que ella, abriendo los refris, como en los hospitales común, la mitad de la pared es mosaico, es la roca, y la otra mitad son vitrales, son vidrios, sí, pues vidrios como tal. Entonces tú ves siempre a las personas de la mitad para arriba, y en su caso a los niños les alcanza a ver el pelo, les alcanza a ver un poquito la cara, les alcanza a ver, depende del tamaño del niño. Y comenta ella que al momento en que abre el refrigerador, saca lo que tenga que sacar, lo cierra y todo, y como sin nada, coloca en las mesitas, acomoda lo que se va a llevar, y al momento de voltear, en la parte del vitral, al momento que ella voltea, alcanza a ver la parte del pelo, un poquito de pelo, y dice ella que sí, primero se sacó de onda, se espantó así normal, pero cuando pierde ya los estribos es cuando la niña corre hacia el pasillo de salida, y se le alcanzan a ver los chonguitos ya de una niña como tal, y dice que hace escuchar una risa. Entonces ya la doctora fue cuando perdió los estribos y salió corriendo, no sacó nada, todo lo dejó ahí, ya después tuvo que ir la guardia con ella y todo, porque también está todo como que bajo llave. Entonces ya la acompañó la guardia y todo, pero la doctora lo describe así la vi clarito. Y pues la relación con ese tema es que muchos compañeros, te digo, la mayoría de noche, pues sí, que están en el turno, o que tienen muy poquitos pacientes, o tienen nada más un paciente a lo mejor, y escuchan en otros cuartos que tienen sus juguetes cómo están jugando con ellos. En ese momento que lo vio la doctora, ¿era de día? No era de noche, estábamos en el turno de noche. Sí, te digo, era ya tarde, yo creo que como a las 12, yo creo, 1 de la madrugada, porque todavía había ciertos niños o familiares despiertos. Entonces, pues sí puedes como que un poquito relacionar, no, bueno, te vas por lo lógico. No, pues era un paciente o algo, pero pues no, o sea, ya cuando empezamos a indagar un poquito, pues nos dimos cuenta que no era un paciente, porque en ese tramo del piso, pues no había niñas, están del otro lado las niñas de ese lado del piso. Yo luego he escuchado que hay historias en hospitales donde hay una doctora o enfermera que luego va a cambiarle los analgésicos a los pacientes. No sé si aquí en este hospital has escuchado algo así similar. Mira, fíjate que esa es la historia de la planchada, la famosa enfermera de la planchada. Y sí he escuchado muchos compañeros que lo platican, que lo cuentan, que a lo mejor la han visto, o que les ha pasado eso, que dice que llegan las enfermeras o los enfermeros, ¿verdad? Llegan y le dicen, oye, te vengo a traer medicamento, y que le contesta el paciente, no, es que ya me lo trajeron.
una enfermera así, así, así. O sea, sí lo he escuchado yo mucho entre los compañeros. No me ha tocado, tío, la fortuna de vivir un momento con esa leyenda, con esa historia, pero sí es muy común. Yo creo que muchos pacientes ya en fase terminal, pues los sentidos se agudizan y perciben ciertas cosas. Lo que sí te puedo decir, un ejemplo o muy parecido, igual en los tiempos de COVID, una señora ya grande, una señora de la tercera edad, eh, sus últimas 3 noches, porque yo a esa señora me tocó pues cambiarle la ropa, ayudarle a la enfermera a que la canalizaran, a que le pusieran medicamento, a movilizarlos, porque con el área de COVID, en aquel entonces tenías que estar en una posición ciertas horas y luego cambiabas al paciente y luego lo cambiabas para que pudieran respirar mejor. Entonces, pues era un trabajo con ella de estar, así eran, no sé, eran 30 pacientes, bueno, con ella era muy específico el trabajo, porque era una señora ya grande. Entonces, con ella nos pasó 3 noches. Para mí, 3 noches seguidas, te explico rápido, mi turno de noche antes era 3 noches a la semana. Entonces, en esas tres guardias seguidas que yo tuve, me pasó lo mismo con la señora, con los compañeros, con compañeros diferentes incluso, que la señora hablaba mucho en la madrugada con una persona y la señora le decía hermosa. Entonces, estábamos, te digo, no sé, a la espera de hacer cierto movimiento o algo, y de la nada la señora empezaba a hablar sola en la madrugada. Empezaba a decir, hermosa, qué bueno que viniste a verme. Hermosa, ¿cómo has estado? Hace mucho no te veía. Entonces sí es como que, pues, sí te saca de onda, ¿no? Porque pues, los pacientes en el área de COVID, entonces no había familiares. Eran los pacientes nada más. Era en este caso los doctores, los enfermeros y los camilleros, nada más. A lo mucho entraba otro personal, pero nadie fuera de sus familiares. Y cuando tenían un cierto contacto con familiares, todo era vía teléfono, videollamadas. Nosotros le hacíamos las videollamadas a los pacientes pues, para levantarles un poquito el ánimo, que siguieran luchando por esa enfermedad, pero nunca de madrugada, eso era en el día cuando hacíamos las llamadas. Entonces, esta paciente, por desgracia, pues sí, ya no está con nosotros, pero esas 3 últimas noches, al menos en mis turnos, quiero pensar que las demás noches también lo hizo, estuvo hablando mucho con una persona que le decía hermosa, sí hablaba mucho con ella, le agradecía mucho, le decía, ay, muchas gracias hermosa, qué bueno que viniste, sí, sí estoy bien, ya me falta poco, o sea, palabras o frases que dices tú, relacionas, ¿no? O sea, ¿por qué está hablando con esa persona? ¿O por qué dice que ya le queda poco? ¿O por qué le agradece? Entonces, eso sí te puedo decir que eso es lo que a mí me pasó y yo lo relaciono un poquito con esa historia de la enfermera, que a lo mejor se le aparecía a ella o algo parecido y le daba esa tranquilidad a la señora para estar a gusto y pues irse en paz, obviamente. ¿Crees que las almas que luego perecen ahí, o sea, los pacientes, crees que luego se quedan en algún tiempo ahí? Sí, sí pasa. Yo te puedo decir historias que todo el mundo te platica, pues en esta cuestión la de la niña que te digo, era una niña muy querida, entonces sí se quedó durante mucho tiempo en el hospital, al menos yo como ya estoy ahorita en un área más específica, ya no he estado en pisos, pues ya no he escuchado cierta historia de ella. Y en lo personal yo te puedo decir que en aquel entonces, cuando el COVID llegó muy fuerte, estamos hablando del 2021, ya ha pasado un año, yo traía unos ciertos malestares, ya estaba muy cansado, aparte de trabajar de noche era muy pesado, ya andaba como que con una actitud muy agresiva, una actitud muy enojona, una actitud de que no quería saber nada, ya estaba como que fastidiado. Aparte que vimos muchas historias, la verdad, mucha gente, el COVID a cambiar la vida de mucha gente, y vimos muchas historias muy feas, muy fuertes. Entonces, familias destrozadas realmente por el familiar que ya no estaba con ellos. Entonces, de la nada, en mi familia, a alguien se le ocurrió decir, oiga, ¿sabe qué? Vamos a hacer una limpia a la casa, a la familia. Y esta persona que fue a hacerme la limpia en aquel entonces, un detalle extraño es que con mi familia, con mi familia cercana, duraba 30 minutos la barrida que le hacían, o duraban 20 minutos.
y conmigo esta persona duró 10 minutos o poco menos, o sea, fue rapidísimo. Yo no lo sentí el tiempo, a mí se me fue de volada en la parte que me estaba haciendo la limpia. Y la señora al final me dijo, tú traes 3 entes, o traías 3 entes contigo, o sea, traías 3 espíritus contigo, encima de ti. Dice, y 2 eran unas personas que estaban peleadas con la vida, que estaban enojadas con la vida, dice, y una tercera persona muy triste. Entonces, dice, cuando ella me hace la limpia, dice, mira, yo te los quité. Y de hecho la señora me preguntaba, dice, ¿tú vas mucho a los cementerios o vas mucho a lugares así? Y yo le decía, pues no, o sea, sí he ido, pero no mucho, le digo, realmente no. Y me dice, ya bueno, ¿tienes contacto con gente que fallece o que ya no está o así? Y ya le digo, sí, le digo, en mi trabajo, le digo, pues ahora sí que todos los días que yo trabajo, que tenemos la de, pues sí bajábamos aproximadamente como 10 cuerpos por turno. Y por semana, pues sí te venía manejando unos hasta 30, 20 de cuerpos por semana. Y como te digo, nosotros éramos los últimos en tener contacto con ese paciente. Entonces, nos tocaba convivir con ellos en vida, porque le hacíamos los cambios, los animábamos un poquito, y pues cuando ya no estaban, pues a mí me tocaba, junto con la enfermería, amortajarlos, y por ende yo llevarlos a la parte del cuarto frío que estaba en aquel entonces. Entonces me dice ella, dice, es muy común que la persona haya agarrado un vínculo contigo y pues por ende los traía encima de mí, y mi actitud cambió por eso mismo. Así que sí pasa. O sea, y sé que a muchos compañeros también les ha pasado. Aparte de la historia que me platicaste de la señora que luego hablaba, ¿te ha ocurrido en otra ocasión que a lo mejor pacientes hayan dicho algo raro antes de partir? Sí, fíjate que todo eso me pasó mucho en COVID. Había muchos pacientes que nombraban a sus familiares, o que decían, qué bueno que viniste, y decían tal nombre, o gritaban el nombre de su familiar. Y ya cuando obviamente pues le platicábamos a la familia, ¿verdad?, lo que pasó, ellos decían, espérame, pues es que ese familiar ya no está con nosotros. O sea, mi paciente que acaba de irse, pues le estaba hablando a un familiar que ya no estaba en este plano terrenal. Entonces, sí nos tocó mucho ver eso. Yo creo que llegaba a ese punto en el que, como muchas historias dicen, ya estás en ese límite, estás en esa línea en la que ya vas a cruzar, en la que ya vas a llegar a tu segunda vida astral. Entonces, sí, como que empiezan a tener, aparte de regresiones, que eso también es muy común y ya está comprobado, la parte de la falta de oxígeno, tiene el ser humano regresiones, llegan a ese punto de llegar a ver más allá cuando están en esos últimos momentos de vida. Y sí, yo digo que sí me pasó muchas veces. Yo creo que bastantes, algunas que no te voy a recordar porque sí pasó mucho en el área de COVID. Tanto en piso, que era ya el paciente que se aventaba muchos días hospitalizado, como pacientes que llegaban así corriendo al área de COVID, al famoso triage. Ya también, no sé, se aventaban media hora en el triage y llegaban ya muy mal y ya empezaban a decir cosas pues que ya se iban, o que presentían que ya no iban a estar. Y por ejemplo, yo también tengo amistad con uno de tus invitados que estuvo contigo, y en una de esas pláticas con él, a mí me pasó en lo personal, hace muchos años, cuando falleció mi abuela de parte paterna. Estuvo ella internada en el hospital, yo ya trabajaba ahí, estuve internada en el hospital, y yo tengo la fortuna de repetir el nombre desde mi padre hasta mi abuelo. Entonces, mi tía en aquel entonces me estaba buscando en el hospital porque mi abuela decía mucho mi nombre. Entonces, cuando voy a verla, me dice ella, no, o sea, como diciendo, espérate, pues a ti no te hablé, o sea, a ti no te estaba buscando. Y en ese momento, a mí yo estaba en la parte de la cama donde están sus pies, y ya le digo, ¿a quién buscas? Le digo, aquí estoy, le digo, ¿me estás hablando? Le digo, ¿qué pasó? Y me hacía la cara de que no, dice, tú no. Entonces ya le digo, mi abuelo, tu viejo, le estás hablando. Y ella sonríe
Y me dice, sí. Y a mí se me ocurre decirle, ¿dónde está? Y me apunta a un costado donde estaba yo. Entonces te digo, está a los pies de ella, está la cama, sonríe y me hace así con el dedo. Entonces a un costado, te das cuenta que yo sentí un escalofrío y un frío enorme por este lado. Y lo tengo muy presente desde ese momento y se me hizo muy bonito, la verdad, no lo vi como algo malo. Entonces le dije yo, ok, le digo, está bien, abuela, le digo, pues, dije yo, si el viejo ya quiere estar feliz con usted, bueno, pues usted decida, va, si ya quiere hacerle caso, váyase con él, nosotros estamos bien a gusto. Y sí, yo creo que el fin de semana siguiente, ella falleció. Y un dato curioso que te puedo platicar en lo personal es que tanto mi abuelo como mi abuela se fueron en familia. Ya sabíamos que eran sus momentos terminales y toda la familia vino a verlos, a despedirse de ellos en vida todavía, en casa. Y posteriormente que pasó toda la familia, así tal cual te lo digo, hasta la familia de fuera que venía de otras ciudades, ellos esperaban a que vinieran, a que se despidieran y al transcurso del fin de semana ellos fallecieron. Mi abuelo con 5 años de anticipación que ella. Mi abuelo falleció 5 años antes que ella y hicieron lo mismo. En el fin de semana, de sábado para domingo, y el domingo amanecieron, sonrieron y dejaron de existir en este plano terrenal. Entonces, sí, te digo, es en lo personal, sí pasa con los pacientes que tengan que presientan ciertas cosas o vean cosas del más allá con el tiempo de que ya les queda poco de vida. Me imagino que en esa situación como que es algo bonito, ¿no? Sí, yo lo vi muy padre, te soy bien honesto, yo lo vi padre, obviamente sí da un sentimiento, sí me quedé helado, sobre todo por sentir la parte fría, eh, pero en vez de espantarme o en vez de tomarlo como algo feo, sí fue que te digo, le dije, no abuela, está bien, si tú crees que ya es tiempo y si si el viejo te está buscando, le dije yo, ya vete a descansar, vete tranquila, y sí sentí como que esa tranquilidad, esa paz. Y fíjate, con el invitado que te comento en una de las exploraciones, yo le preguntaba eso y decía, ¿por qué tengo yo esa paz? Cuando por lo común es que sientas feo, ¿no? O sea, que digas tú, ¡wala! Pues qué mal rollo, qué mala onda. Pero sí fue esa paz bonita de decir, bueno, pues ya cumplió lo que tenía que hacer y ya no tiene por qué estar batallando ni sufriendo, ¿verdad? Que es lo que muchos decimos cuando hay una cierta enfermedad. Uno dice, pues ya no quiero que el familiar sufra. Entonces, sí se sintió bonito, la verdad. Estuvo muy padre esa escena y la tengo muy presente. Digo, ya tiene muchos años y la tengo muy presente y la tengo así, como dices tú, algo muy bonito y con mucha paz. ¿Cómo afecta tu vivir con estas experiencias paranormales o cómo ves también la vida o la muerte? Fíjate que al principio sí afecta un poco, sí te mueve lo ser humano que eres. Yo creo que los primeros años sí los padecí un poco, la verdad. Sí me impresionaba mucho los casos que llegaban al hospital, tanto accidentes como historias muy tristes te digo, de infantes o gente de la tercera edad. Ya con el tiempo te vas acostumbrando. Llega un punto en el que nosotros decimos, uno se vuelve frío. En el sector salud se vuelve frío porque ya no batallas al decir, ay, se siente doloroso, se siente feíto. Ya como que esto, bueno, pues es normal. Sí siento feo, pero ya sabes que es normal. Ya sabes que eso va a pasar. A la fecha yo creo que llega un punto en el que ya con tantos años me di cuenta que la vida se nos va muy rápido. A veces uno se preocupa por lo que va a pasar mañana, por lo que te puede llegar a pasar en un mes. Tienes a lo mejor una boda, una fiesta, un viaje tan esperado. Y es tanto lo que estamos arraigados en ese pensamiento que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo en la hora. Entonces, yo creo que sí te puedo contar que la vez que yo sentí ese cambio en decir la vida es ahora, donde fue un parteaguas, fue en una situación así una historia rápida, fue dos
pues jóvenes, dos señoritas jóvenes. Una en aquel entonces tenía 15 años y en la otra, ahora sí que en el otro lado del espejo estaba una señorita de 16 años. Entonces yo en aquel entonces, cuando estaba ya de camillero, por lo regular dividen pisos. Cuando hay poco personal dividen pisos, y en esa ocasión a mí me tocó el piso de pediatría con el piso de maternidad. Entonces a mí me tocaba tanto subir pacientes del área de maternidad como mover pacientes del área de pediatría. Entonces en esa ocasión sí llegué a mi casa marcado, muy, muy pensativo. No dormí bien esa noche porque me tocó el contraste no te miento, en 2-3 minutos me tocó un contraste de que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Ocupo que vengas a pediatría porque hay un cuerpo que bajar. Entonces, pues ya voy y me doy cuenta que era una paciente que yo ya había movido días anteriores, que era una niña de 15 años y que estaba muy triste porque ya sabía que ella ya no iba a estar con nosotros. Ya su enfermedad estaba muy avanzada. Entonces, en los movimientos que hacíamos con ella, al cambiarle las sábanas o la ropa, pues traía ciertos dolores, sufría mucho. Y yo trataba de hacerlo muy despacio, trataba de cuidar ciertos puntos, de no lastimarla, para hacer el movimiento de cambiarla. Y gritaba mucho, le dolía mucho. Y nos decía, no, es que yo ya no, yo quiero vivir, yo quiero estar a gusto, yo no quiero estar así. Y tenía, te lo juro, muchas ganas de vivir. Entonces, cuando llego yo al piso y veo que es ella, pues obviamente me da un golpe así como de, salida. Dije, bueno, pues no quería ella, pero pues le tocaba, ¿no? Entonces te acostumbras a eso. Y estaba un poco triste por la situación, porque te digo, entablas a veces con los pacientes un poquito de empatía con ellos. Entonces, ahí voy, bajo a la jovencita a la parte del cuarto frío, y yendo en camino a dejar la paciente, su cuerpo, me marcan para ir a la parte de maternidad a subir una paciente al área de piso. Pues ya yo termino de dejar a la jovencita. Yo tengo una costumbre que pues mucha gente sabes que es religiosa, otras no, cada quien tiene sus creencias y se respeta, pero pues yo trato como yo soy la última persona que deja a los cuerpos, pues trato como que de darles una bendición, de decirles que todo va a estar bien y que sigan su camino. Es algo que me nació con los años. Entonces con ella sí sentí esa necesidad de hacerlo por la edad que tenía y esas ganas de que no quería irse. Entonces ya hago eso y voy para arriba, y sí voy un poquito triste, un poquito cabizbajo, y llegando a la maternidad me topo con una paciente de 16 años que acababa de ser mamá, y renegando la vida, peleando con la vida. No quería a su hija, diciendo, no, yo no quiero, yo no sé por qué la ponen conmigo, yo no quiero estar aquí, yo no pedí ser mamá, o sea, y dices tú, ahí fue donde a mí me dio ese contraste, ese golpe, y dices tú, me daba coraje por las palabras de la jovencita, que no entendía lo que estaba viviendo, que estaba viva, que traía una nueva vida a este mundo, y ese contraste del otro lado de decir, acabo de dejar a una jovencita que no quería irse, que tenía muchas ganas de vivir, y esta jovencita renegando, peleando con la vida, y dices tú, híjole, o sea, ¿cómo lidias con eso en ese momento? Y yo obviamente, pues soy una persona profesional en mi trabajo y pues no puedo decirle nada a la paciente, ¿no? Así como, oye, no digas eso. No, o sea, uno sigue su trabajo y pues ya entrego a la paciente en piso, la enfermera trae a su bebé, la entregamos en piso, por cierto, la bebé bien bonita y todo. Entonces, y sí, te juro que ese día terminé el turno y yo me seguía preguntando, o sea, ¿cómo era posible que ese contraste en la vida de decir, alguien que no quiere a la vida que trajo al mundo, alguien que quiere ser, que ya quiere desaparecer de este mundo, y del otro lado una jovencita con una enfermedad terminal que busca su vida
día tras día tras día y agradece que amaneció y agradece que va a dormir y dices tú, da un cierto coraje. O sea, era ¿por qué ella sí y por qué ella no? Dices tú, ¿por qué ella tuvo que vivir esa situación? Pero como te digo, te acostumbras a ese tipo de cosas y ves esos cambios y es donde uno dice, pues la vida es muy corta y tienes que disfrutarla, tienes que agradecer lo que tienes en el momento de la hora. Sí, es que en el lugar donde trabajas, pues sí hay, como tú dices, hay personas que se van, otras que llegan, me refiero a vidas, a bebés, personas que fallecen desgraciadamente. Así es. Y en situaciones así, ¿hay alguna, a lo mejor, historia que prefieras a lo mejor a no recordar, pero que ahorita nos puedas platicar? Sí, sí, sí. Fíjate que hablando en ese contraste de la vida o en ese tema, me pasó con un señor de la tercera edad. Lo traían de estar con sus amigos. Era un señor, te voy a ser muy honesto, no me dijo su nombre. Recuerdo su ropa, recuerdo todo lo que hice en ese momento con él. Era un paciente que, como te platicaba atrás de cámaras, me tocó trabajar en aquel entonces en las clínicas, no nada más en el hospital al inicio. Y a mí me tocó la fortuna, porque yo así lo veo, de que me pidió en el favor que el señor llegó a urgencias y que ocupaba irse al hospital. Entonces me lo llevo yo en la silla de ruedas, acepto yo el favor, les digo, sí, cómo no, digo, con toda confianza, acepto el favor de llevarlo al hospital y lo llevo en la silla de ruedas y yo tengo la costumbre de hacerle plática a los pacientes. Tú vas a un hospital, nadie quiere un hospital. ¿Sí? Tú vas como enfermo, estás mal, vas como paciente, estás mal, no quiere ir nadie a un hospital. Entonces, si uno todavía se pone a ser grosero con esa persona, pues imagínate, trae coraje, trae tristeza, tiene una enfermedad, no quiere estar ahí. Entonces trato de cambiarles un poquito el chip a las personas, sobre todo más a los adultos, tercera edad y a los niños. Entonces, le hago yo la plática al señor en lo que voy camino al hospital y me dice, no, es que estaba con mis amigos, dice, tomándonos un café ahí con los camaradas de toda la vida, dice, y pues me empecé a sentir un poquito mal y me mandaron para acá. Y bueno, pues con el tiempo tú te das cuenta que a lo mejor dices, bueno, pues hay un pequeño infarto. Pero pues bueno, está bien, ya le dio, está bien, y ya, no va a pasar nada. Y pues yo le digo, no se preocupe, don, ahorita de volada lo checan, un ratito más, lo estabilizan y ya se va para su casa o se va con sus camaradas, yo haciéndole todavía la referencia. Y en eso dejo yo al señor en el área de choque, que le llaman, ahí en urgencias, y me retiro. O sea, mi trabajo nada más era dejarlo, no me quedé nada. Entonces, pues ya al señor yo lo dejé consciente totalmente. Entonces, cuando me voy a retirar, una compañera y compañeros me saludan porque estaba activo en otra unidad. Hey, ¿qué onda? Pues nos pusimos a platicar 5 minutos si quieres. Y en eso ya se escucha, no, hablan los familiares, que no sé qué, porque el señor, pues no. Y yo así como de, pues sí, yo lo acabo de traer, o sea, venía el señor platicando conmigo. Y llegando, ya me meto yo, en aquel entonces ya traía conocimiento de camillería, entonces me meto y ayudo a subir ya a la persona fallecida, al señor ya fallecido, a la camilla. Y te juro que sí me saqué mucho de onda, o sea, sí fue como que, ¿en qué momento qué pasó? Y ya la enfermera me dice, no, dice, llegaste tú, lo dejaste, lo empezamos a monitorear. Al minuto y medio le pegó un segundo infarto al señor y fue fulminante, el señor ya no reaccionó después de ese infarto. Entonces sí me quedé así como que en shock un segundito y luego fue como te digo, bueno, ya estoy acostumbrado, es normal que pase. Y ya, donde me marca esa historia, que te soy honesto, la cuento muy así a grandes rasgos, donde me marca es cuando voy saliendo del hospital. Voy con la silla, de regreso a mi área, a mi unidad, y veo venir a todo el grupo de viejitos caminando por el hospital, y uno de ellos me dice,
Bueno, me apunta y dice, es él es el que traía, él es el joven que traía a esta persona. Yo vi que él lo traía, él nos puede decir, y hermano, ¿qué le dices? O sea, te lo digo personal, son tus amigos. ¿Qué le digo a tus amigos? Que yo te traje bien y que ya no estás. Entonces, sí me paniqué, siento ese miedo de que me quedé, o sea, apreté la silla de que, pues, ¿qué les decía? Y los señores preocupados, obviamente, y todos venían en bolita, en una amistad bien padre. Y te pones a pensar en todo eso, ¿no? Tus amigos, tu familia. Y dices tú, oye, estaban tomando un café, hermano. Estaban a gusto. Y de la nada pasa esto. No me atreví a hacerlo. Cuando el Señor me pregunta, recuerdo que le dije, sí, yo lo traje, venimos acá de esta unidad. El Señor está bien, al menos lo van a monitorizar ahorita, lo van a estar checando. Esperemos todo salga bien, pero venía platicando conmigo, hasta incluso les dije, va, sí, me platicó que estaba en el café con sus amistades. Sí, nosotros somos, y así como que, dices tú, no, pues, ¿qué haces, no? Ujú. Y ya, no, me fui, lo platico la historia de los compañeros y me dicen, pues tú fuiste profesional, hiciste tu trabajo. Y les dije, va, pues sí, no, él va a estar bien. Y hermano, así me di la vuelta, seguí caminando y me salían las lágrimas de los ojos, donde era mucho la impresión de decir, o sea, que uno que hace ahí, o sea, no dimensionas, no dimensionas todo lo que te puede pasar en un hospital, ves de todo, y yo creo que esa es una de las historias que más me dejaron marcado hasta la fecha. Sí, un poquito hablando del tema sensible de lo paranormal, pero yo creo que esa es la que más me ha dejado marcado en la vida desde que tengo trabajando en el hospital. Hace ratos me platicabas que tienes otras historias fuera del hospital. No sé si nos puedas compartir alguna. Sí, claro. Bueno, yo me dedico también luego mucho a torneos de pesca o a ir a acampar. Y recuerdo mucho esa historia que veníamos, que digo, nada más la viví yo, también lo vimos mis compañeros del club de pesca. Íbamos saliendo hacia la ciudad de Aldama, íbamos en carretera, y íbamos en el carro, venía manejando un compañero, venía el copiloto, venía en la parte de atrás del piloto otro compañero, y yo venía atrás del copiloto. Ya veníamos tarde, o sea, agarramos madrugada en cuestión a llegar temprano, amaneciendo a la ciudad. Veníamos, no sé, 4 de la mañana, 4:30, casi 5 yo creo, todavía estaba oscuro en la carretera. Y fue un momento muy raro porque durante el evento nadie dijo nada, todos nos quedamos callados. Venimos en la carretera, en tu lado izquierdo viene el piloto y tu lado izquierdo de la carretera. Los cuatro vimos una silueta blanca, por así decirlo, un resplandor blanco. Yo lo relaciono así, para que se den un contexto. Has visto que luego los árboles les ponen cal en la parte de abajo, la mitad del árbol, los pintan de blanco. Haz de cuenta que así yo vi. O sea, yo vi que había algo blanco, así a esa altura. Entonces, veníamos platicando, normal, pasa o sea, fueron un segundo. Vemos en la parte de la carretera un costado así, donde pasa eso blanco, donde lo pasamos nosotros, y fue un silencio, hermano. Nadie habló. O sea, fue como que todos lo pensamos, todos lo vimos, y nadie dijo nada. A escasos 40 segundos, yo les digo, dije yo, vieron que había algo blanco en la carretera, pero yo dije algo blanco. O sea, nunca les dije una silueta, nunca les dije una forma, nada. Dije, ¿vieron algo blanco en la carretera? Y enseguida me contestan, sí, pero pues pensamos que nada más éramos nosotros, ¿verdad? Ajá. Y ya el que está a un costado mío dice, no, dice, si era una persona chaparrita, dice, blanca, en la carretera. Y el copiloto dice, no, era una persona alta, una persona grande, era una silueta grande. Y el copiloto dice, no, sí nos dimos cuenta, dice, pero yo tampoco quise decir nada.
Dice, incluso se ve así la persona completa, como con la cara medio rara. Y el piloto venía callado, no decía nada. Ajá. Entonces, pues ya estamos nosotros así como que sacados de onda y ya le preguntamos, ¿y tú qué viste? ¿Qué? Y él así, todo serio, dice, sí, dice, era una persona, dice, y yo le vi dice, yo no le vi la cara, era una persona. Y mi amigo el de acá, no, ¿cómo no? Sí tenía ciertos rasgos. Y el de, no tenía cara, dice, era un bulto blanco, una silueta blanca, y con un hueco en la parte de la cara. Y te estoy hablando que él es una persona muy pegada a su religión, él no cree en esas cosas. Él es de los que, él te puedo decir que hasta el pecado más dócil, más pequeño, para él es un pecado muy grande y quien lo hace deja de ser su amigo. Entonces, es una persona muy, muy de la iglesia y lo que nos sorprendió es que todos vimos algo diferente y él fue el que lo vio más. Aparte que él estaba más cercano, fue el que lo vio más detallado. Vio como tal una silueta humana y no le vio el rostro, vio un hueco en la parte de atrás. El copiloto vio un poquito la silueta, él sí ve el rostro. Mi compañero de este lado ve una persona bajita, una silueta bajita, y yo alcanzo a ver nada más un resplandor blanco, donde pasamos así por rápido en la carretera. Entonces, sí fue algo muy extraño porque a lo mejor si hubiera sido lo mismo, todos vemos lo mismo. Sí. Hubiéramos estado de acuerdo en lo que vimos en cuestión a tamaños. Y no, cada uno vio una cosa diferente. Como afuera del hospital también suceden situaciones paranormales. Sí. Ya por último, dime, ¿qué le dirías a las personas que no creen o que son escépticas en esta cuestión de lo paranormal? Fíjate que yo siempre los he invitado, que también tenemos amistades en común que manejan el tema. Yo siempre los he invitado a que conozcan un poquito más. Yo sé que estamos muy arraigados a culturas, estamos muy arraigados a cómo nos educan en casa y que eso es bueno y que eso es malo. Y te puedo decir algo así rápido donde yo comprendí eso. Cuando yo empecé a salir a exploraciones urbanas, me tocó la primera exploración que yo hice, sin darme cuenta, entré solo al cementerio, buscando a mis compañeros, porque yo llegué tarde y los alcancé a donde estaban en la exploración. Y lo extraño no fue lo que me llegase a pasar, lo que llegase a ver, no. Lo extraño fue cuando yo entré al cementerio, me sentí muy en paz, me sentí muy tranquilo, nada me espantó, incluso estaba enfocado en ver dónde estaban y caminaba y caminé casi 5 minutos solo. Y no traía ni siquiera lámpara. En la del celular, pues es que no alumbra tanto. Y caminé y me metí entre pasillos y tumbas y todo. Y fue como que muy extraño. Incluso cuando yo con esta persona, lo primero que le digo, oye, ¿qué onda, güey? Le digo, me pasé tanto tiempo, le dije yo, pero estoy bien a gusto, estoy bien tranquilo. Y a mí dice él, es que ya entendiste que esto no es malo, como en la casa te lo dice. No vayas a un cementerio porque es malo. No vayas a esto porque es malo, no aquí. Entonces yo pongo mucho ese ejemplo y pongo mucho esa relación de que claro, existe lo bueno, existe lo malo, como en todo, pero hay que entender que no se pelean entre ellos. No hay una pelea, no hay a ver quién gana, no. Uno tiene que aprender a entender que aquí hay entidades, hay deidades, hay energías, hay almas que como atraemos, como dicen dentro de uno, como están dentro ya en el espacio de una tercera dimensión, del más allá. Entonces, la gente que no cree es porque no ha querido, experimentar cosas, y dos, no ha querido a lo mejor leer. Ahorita con las redes sociales tenemos un mundo de libros, tenemos una manera increíble de leer, de investigar, y no precisamente tienes que cambiar tu forma de pensar. Yo le digo a mucha gente que me conoce, le digo, no cambies tu forma de pensar, no pienses como yo, a mí no me interesa que pienses como yo. A mí me interesa que tengas tú la capacidad de decir, voy a aprender algo más. Entonces yo crecí también así, de que esto es malo, esto es bueno, esto no lo hagas, esto no, porque aquí, que las famosas
¿cómo le llaman? Cuando no hagas esto porque pasa esto, no hagas lo otro porque pasa así, o sea, que son ideas que tienes de familia, de generaciones atrás, o que hiciste esto, bárrete con esto, o que hiciste qué, váyate con sal, o sea, cosas así, que dices tú, o sea, sí, tienen su lado de generaciones, tienen su lado real, pero yo creo que tendremos que abrir un poquito más la mente. Mi mejor consejo es ese, que abran su mente, que abran su espacio, que entiendan que todos somos energía, todos, nosotros, las cosas, el universo, las estrellas, todo se rige por energía, por polvos, por así decirlo. Entonces, sí, mi consejo y mi invitación es ese, que se animen, que no pasa nada, no pasa absolutamente nada mal, no les va a pasar nada. No hay una maldad, yo lo digo como de chiste o de broma, no es como que un fantasma ande por ahí divagando y diga, ay, estoy aburrido y me quiero meter el cuerpo de alguien y quiero reírme y quiero... No, eso no funciona así. Para que ese tipo de cosas pasen, tiene que haber una maldad humana detrás de, ¿sí? No es como que, ay, sí, yo soy fantasma, me quiero meter a espantar a esa gente, no. Hay una maldad detrás de que hace que ese ente lo agarren y, órale, te hagan una cierta trabajo, una cierta brujería, pero trae su lado humano, no nada más del más allá. Entonces sería eso, yo creo que estudien un poquito más, que se dejen empapar por muchas cosas que tenemos ahora. Pues nos vamos con este mensaje. Me imagino que has de tener más historias, pero a ver si hay otra ocasión para seguir platicando, y te agradezco el que hayas venido y que nos hayas relatado algunas historias que te pasan en tu trabajo actualmente. Y pues no sé si quieres mandar algún saludo o algo. Sí, bueno, primero agradecerte la invitación, la verdad muchas gracias por el espacio. Ya he visto tu contenido y la verdad mi respeto es muy bueno, gracias por la invitación. Sí, obviamente hay muchas más historias con el tiempo, son muchos años y créeme que me faltan más por trabajar, entonces más habrá que me va a pasar en ese momento. Entonces, cuando gustes, aquí estamos aceptando tu invitación. Bueno, pues saludos ahí a la familia, después sabrán quién. A mi esposa, que también ha estado pendiente, como te dije hace rato, las cámaras, le mando un abrazo fuerte. Y pues, no, hombre, bien agradecido, te digo, con tu invitación, y cuando gustes, pues aquí estamos. Algún día te invitaremos a alguna exploración urbana, entonces, para que te animes ahí con nosotros también, a que veas un poquito la experiencia de cómo es explorar. Claro que sí, muchas gracias, te digo, por aceptar, por venir hasta acá y para que nos compartas tus anécdotas. Y a las personas que nos ven, espero les haya gustado estas historias, y nos vemos en otro próximo video. No se les olvide darle like, compartir, suscribirse, y recuerden que aquí en su podcast cada historia merece ser contada. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego.